hablando con nosotros sin censura. Déjeme pasar con otro amigo que ya llegó también para aportar sus reflexiones, sus opiniones, sus comentarios a Sin Censura. Vámonos inmediatamente con el incorruptible Daniel Marmolejo, quien es director y productor de la serie documental Guerra Híbrida. El incorruptible Daniel Marmolejo ya llegó para hablar con nosotros sin censura. Querido Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, qué gusto saludarte a ti y a la gran audiencia de Sin Censura y desde luego a todas las mujeres que vienen de una madre, a todos los varones que celebran también a sus mamás, a todas las mujeres que son madres, que son abuelas y a la patria, que también las mujeres denominan la matria. Así es que con mucho cariño para quienes han tenido el privilegio de dar vida a este mundo y que además han dado vida para el bien de la humanidad, para todas ellas un gran abrazo, querido Vicente. Buenos días. Igualmente, querido Daniel. A ver, Daniel, ¿por dónde entramos? Tú propon. Bueno, Vicente, yo creo que hay varios temas muy importantes desde el punto de vista político, electoral e internacional. Lo primero es el financiamiento golpista que se estaría recibiendo por parte de distintas organizaciones en México, como es Artículo 19, como es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es un tema muy preocupante y sumamente delicado, primero porque sabemos, Vicente, que estos grupos ya tienen una línea política muy definida. En el mes de marzo, Artículo 19 trató de ningunear y desprestigiar a las mañaneras, por un lado. Y por el otro lado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene una agenda que es una agenda para atacar al gobierno. El problema es de que los financiamientos que se estarían recibiendo a nivel internacional contribuyen naturalmente para que esta agenda se fortalezca. Entonces el llamado no solamente sería a la Embajada de Estados Unidos en México, sino a la Embajada de Reino Unido, quien también financia a este tipo de organizaciones. Es decir, que el embate contra México en el fenómeno de la guerra híbrida no solamente es local, sino es global, y eso tuvimos la oportunidad de plantearlo desde el primer capítulo, que la guerra híbrida se abría contra México de manera internacional, una guerra híbrida planetaria en la cual México estaría, y sobre todo por la riqueza que tiene este país. Entonces, no es solamente una investigación, ni es un solo momento. Yo tuve la oportunidad de informar a la vocería de la presidencia también de estos temas en el mes de abril. A principios del mes de abril apenas recibía yo esta información. Las estrategias son muy diversas, estrategias para tomar el control de las mañaneras, estrategias para controlar el INE, estrategias para infiltrar al partido político Morena, estrategias de fake news, como muchas de las que se señalan aquí, y también existirían estrategias distractoras, querido Vicente, en donde nos van a poner cuestiones un tanto escandalosas y estúpidas, con las que van a buscar llamar la atención mientras ellos hacen las tropelías. Muchas cosas suceden los fines de semana, muchas cosas suceden en las madrugadas, y justamente mientras estas cosas suceden, nosotros pudiéramos tomar un carril equivocado dentro del análisis y la reflexión de este país, mientras se manipulan las estrategias para el PREP, por ejemplo, como lo que ha señalado, que es un tema muy complicado porque definir tendencias no determina el resultado de una elección, pero sí determina conflictos electorales y la lucha por el posicionamiento político de cara a menguar a los adversarios. Este tema de los programas de resultados preliminares no son nuevos, marcan tendencias y también son utilizados para tratar de justificar ciertas variaciones y anormalidades dentro del comportamiento del proceso electoral. Lo hemos visto en Estados Unidos también. Actualmente hay comisiones investigadoras en este momento
trabajando para hacer recuento de votos ante diferentes cuestiones anómalas del comportamiento. Pueden entrar miles de votos por un lado y no tienes votos del otro candidato, y esto a través del PREP van a buscar necesariamente primero menguar el ánimo y después imponer una estrategia bien coordinada, bien agrupada. Lo que se ha llamado desde la presidencia de forma categórica, y esto es necesario de reflexionar, categórica, obviamente con la presencia del presidente al frente de estos señalamientos a la propia Embajada de Estados Unidos, y yo diría que se tiene que ampliar a la Embajada de Reino Unido. Vean los presupuestos que tienen. Muchos de estos presupuestos también están vinculados a Open Society, la empresa de la fundación de George Soros, y tienes entonces capitales locales, capitales extranjeros, todos apostando a que la cuarta transformación no se dé. De tal suerte, querido Vicente, que el presidente, al hacer esto de forma directa y en una mañanera, está llamando la atención sobre algo que nosotros anticipamos desde hace casi 2 años, que es la guerra híbrida. Sí, en muchas ocasiones llamamos la atención, y varios compañeros, recuerdo a Hans Salazar, recuerdo a Carlos Domínguez, le mencionaban al presidente el tema de la guerra híbrida, y yo también se lo mencioné en algunas ocasiones. Hoy se confirma por parte de inversiones de capitales. Molesta mucho, Vicente, que empresarios que no necesitarían dinero, fíjate lo que te voy a decir, empresarios que no necesitarían dinero para pagarle a despachos de abogados, para realizar lawfare contra todas las estrategias del gobierno, estén recibiendo presupuestos de embajadas de países extranjeros. ¿Esto qué significa en el fondo? Que estamos viendo que la alineación golpista no solamente es una cuestión de interés local. Cuando se le preguntó al presidente por parte de un periodista si habría interés de Estados Unidos de hacer un golpe en contra de México, el presidente señaló que no. Pero la historia siempre también, porque también él ha mencionado el golpismo del 73 en Chile, demuestra muy claramente la posición del embajador de Estados Unidos en Chile. La ejemplifica también al embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. Eran tiempos en donde la información tenía que ser conducida de manera más personalizada, y en este caso la Oficina Oval en Estados Unidos, donde pues obviamente despachaba Nixon y tenía la asesoría de Henry Kissinger, pues operaban estratégicamente para este derrocamiento. Los aspectos fundamentales de ese tiempo y que defendía Allende era la lucha contra las empresas que se dedicaban extranjeras a la extracción del cobre. Nosotros estamos ya en un tiempo de extractivismo de lo humano, no solamente del cobre, del oro, de la plata, del petróleo, de las almas. Ya llegamos al extractivismo de lo humano. El neoliberalismo es eso. Se extrae la esencia del humano, se extrae la conciencia del humano y se pone a merced de las redes sociales para todas las estrategias de neuromarketing, para todas las estrategias políticas también. Y esto, Vicente, es parte del contraataque, de la contraofensiva que estamos haciendo desde nuestra participación analítica en las mañaneras, cosa que ha molestado también a presuntos periodistas, supuestos compañeros que te apuñalan por la espalda. Sí, pero termina siendo un verdadero absurdo que no todos quieran defender a este país. Y la verdad también hay que decirlo, Vicente, si el gabinete del presidente López Obrador no está a la altura del ataque golpista, si la estrategia de las diferentes secretarías de Estado no está a la altura de la defensa de la patria, si la presencia de distintos políticos en cargos muy importantes dentro de la cúpula del gobierno no están proyectando el desarrollo económico del país bajo una propia mística de la 4T, no solamente hay que denunciarlos, sino hay que exigir que sean cambiados.
¿sí? Yo no puedo suponer que un titular de una Secretaría de Estado esté tripulado por los intereses económicos y políticos de un grupo, porque este sería el otro fenómeno, pero ya es totalmente interno. Hablábamos de los exógenos, ahora hablemos de los endógenos. Y en ese sentido, que tú tengas secretarios que tengan que pedirle opinión a empresarios, que tengan que pedirle opinión a embajadas, que tengan que pedirle opinión a intereses supranacionales, económicos, globalistas, los vamos a desenmascarar. Los vamos a desenmascarar y los vamos a confrontar porque estarían traicionando a la patria, como todos los anteriores que acabamos de señalar, querido Vicente. Oye, Daniel, en esta situación después de la tragedia de la línea 12 del metro, sigue siendo encabronante ver a políticos como Ricardo Anaya colgarse del tema para golpear a López Obrador y sacar raja política, o a analistas como Denise Dresser publicando en el periódico Reforma, pues también con esa intención del golpeteo con la tragedia. Si me permites, te pido tu opinión, tu reflexión en este contexto. Dice Denise Dresser en el periódico Reforma: Andrés Manuel López Obrador luce descolocado y frustrado, perdió la superioridad moral bajo los escombros de la línea 12 y llama a su columna temporada de tlayudas. Nos faltan 26 vidas sesgadas que se suman a una larga lista de ausentes. Hijos, hermanas, padres que subieron a la línea 12 del metro y no volvieron a casa. Alguien se quedó esperándolos como quienes aguardan el retorno de los 43 de Ayotzinapa y los 49 de la guardería BC y los 85,000 desaparecidos. Familias partidas por un rayo al enterarse que no sería así, cargando para siempre con el dolor de las ausencias injustas por impuestas. Tragedias con responsables por acción u omisión o negligencia o corrupción. Tragedias con víctimas y victimarios. Tragedias de Estado. Pero no para López Obrador, presidente de la hermana república de la negación, donde no importa el dolor de los demás, sino solo la incomodidad mediática para sí mismo, donde AMLO prefiere acusar injerencia extranjera antes de asumir responsabilidad política, no busca empatizar, pretende distraer. Para el primer narcisista de la nación, no es temporada de tragedias, sino temporada de tlayudas, las que comió en Oaxaca mientras no visitaba Tláhuac, las que presumió en una gira por refinerías mientras no asistía a los hospitales, las que se zampó con singular alegría mientras tantas familias padecen inconmensurablemente penas. Andrés Manuel López Obrador paseando y el país llorando. Andrés Manuel López Obrador de gira y México de luto, muy cerca de su ego personal y muy lejos de la desazón social. Y bueno, ya no sigo leyendo porque ya te imaginarás pues la sarta de cosas que hemos exhibido una y otra vez de Denise Dresser. ¿Me das tu opinión? Sí, querido Vicente, mira, lo primero es señalar que el presidente de la República nunca ha demostrado que él utilice las tragedias como un argumento político para posicionarse de ninguna forma. Es decir, que el aspecto del llamamiento melodramático que propondría Denise Dresser es un luto que se vive desde el interior de un mandatario y al mismo tiempo también de los funcionarios públicos a quienes hemos visto encarar esta tragedia con estoicismo. Esto no significa que no haya errores, querido Vicente. Esto quiere decir que no hay escándalo sobre la situación. Quienes tratan de hacer escándalos pues son los medios golpistas alineados al INE, alineados a Estados Unidos, alineados a Inglaterra, ¿sí? Es esa la lógica. Yo particularmente, Vicente, sobre el intento de menguar una posición política, histórica en México, creo que es muy importante que hagamos una reflexión mucho más profunda, menos banal y autocrítica, porque es necesario. Particularmente te comento que hemos tenido un programa de tipo técnico, no nada más de estos perfiles como Denise y como estos personajes que son estridentes. Hemos tenido un programa donde invitamos a ingenieros, 3 de ellos con doctorados, del Politécnico, principalmente un ingeniero que trabajó 25 años en el metro. Hablan de temas de mantenimiento necesariamente,
pero también se habla de cargas de fatiga, de la circunstancia del medio ambiente, de la ductibilidad, por ejemplo, del acero, de la corrosión a consecuencia de los óxidos nítricos de los vehículos y desde luego también de algunas cuestiones que pudieran estar en el orden del diseño. Esa es la parte que nos va a ayudar a todos nosotros. Yo creo que más que criticar en este momento a un gobierno y criticar a un presidente que nada tiene que hacer con la construcción de estos tramos de la línea, ni con su operación, ni con su mantenimiento, porque no es de su correspondencia, lo que el presidente está haciendo es permitir que se conduzca esto por un proceso de legalidad, que es justamente lo conveniente. Mi única reflexión, Vicente, ante todos los chayoteros y todos los globalistas de los medios, es que ningún país como, por ejemplo, pongamos algún ejemplo, no diría yo latinoamericanos, pero China no estaría esperando que expertos mexicanos vayan a evaluar tragedias, colisiones, problemas operativos dentro de sus empresas o dentro de sus, infraestructura estratégica. Lo mismo Francia tampoco lo permitiría, lo mismo Alemania tampoco lo permitiría, y la misma Noruega, que es una empresa noruega la que estarían contratando para realizar esto, tampoco lo haría. Entonces, no hay que asumir necesariamente el criterio de que si ingenieros mexicanos lo realizaran, se prestaría esto a la corrupción, porque hemos hablado con muchos de ellos quienes valoran necesariamente la probidad y la ética dentro de la circunstancia de la formación de los ingenieros mexicanos. Esto es una tragedia, hay que tratarla de mejor manera. ¿Cuáles son los puntos esenciales que yo quisiera valorar respecto a esto en retrospectiva y en prospectiva? Lo primero, Vicente, tenemos que determinar si se pudo evitar. Lo segundo es determinar si se pueden evitar otras tragedias como la ocurrida. Lo tercero, Vicente, es la constitución de un organismo autónomo mexicano que permita hacer todo tipo de evaluaciones e investigaciones forenses a cuestiones críticas como las que estamos viviendo, porque nuestros ingenieros han estado también en experiencias internacionales en todo el mundo. Y desde luego también, Vicente, que las víctimas, que ese es el tema que realmente nos preocupa y nos ocupa en este momento, tengan mucho mayor beneficio sus familiares respecto a las indemnizaciones, en lugar de que esto se vaya a las empresas calificadoras, analistas, forenses, investigadoras extranjeras, porque si no estamos hablando también de un absurdo, darle más al que te va a decir por qué fue el problema y quiénes son los responsables que a las víctimas. Necesitamos nivelar en ese asunto y esto es un llamado a las autoridades también. Quiero destacar que uno de los ingenieros con los cuales tuvimos la oportunidad de platicar, señalaba de la importancia de que no se movieran los trenes para no afectar las condiciones propias del incidente o accidente y que fuese una manera de evaluar mejor el daño sin tener que manipular una escena que puede incluso ser una escena de crimen dependiendo de las circunstancias. Finalmente, Vicente, sobre este tema tan doloroso, es muy importante que las empresas constructoras, y en este caso muy específico Carso, junto con CAF, que es la empresa dedicada a la fabricación de los ferrocarriles, porque esto prácticamente tiene características de ferrocarril, estos trenes del metro, puedan hacer un trabajo de inversión. Estas empresas necesitan invertir aún más esfuerzos técnicos, humanos y económicos para contribuir a subsanar cualquier problema presente y futuro. El desarrollo de esta línea, como bien sabemos, era subterráneo y no se hizo así. Y también este es un llamado a todos los candidatos políticos de este país, Vicente. Nosotros queremos poner las cosas en otra lógica. El llamado es para decirles a todos los candidatos que aunque tengan ideas faraónicas, monumentales, trascendentes,
cuiden mucho los tiempos de sus proyectos, no hagan inauguraciones que no pueden soportar los ingenieros, no transfieran problemas a los próximos gobiernos y no excedan los gastos con los cuales se pueden realizar sus proyectos. Ese es el llamamiento a todos los que sean candidatos a puestos de elección, a cargos de elección, tanto en la administración pública como en la representación. Lo hemos hecho en el caso de Naucalpan con la candidata Goldsmith, Gabriela Goldsmith, a quien le señalaban en una participación que tuvimos sobre un proyecto urbanístico que puede ser necesario en la zona de Naucalpan. Y nosotros le decíamos, sabemos que no es de tu responsabilidad, Gaby, que es responsabilidad de la candidata que busca la reelección en el municipio. Eso lo sabemos muy bien, pero lo que queremos es que cuando menos en este enlace que estamos teniendo contigo y como vínculo con la ciudadanía, pongan todos los proyectos codiciables, ambiciosos, del lado de la gente, para que sea la gente misma quien lo valore. Porque en este caso particular, Vicente, los cambios estratégicos dentro de un proyecto, cuando no hay un consejo consultivo ciudadano, cuando no se habla del lado del pueblo, se realizan por parte de los gobiernos y de las empresas regularmente sin que lo sepamos. Entonces llegó el momento de hablarle a la gente porque la gente ya maduró, porque la gente quiere saber, porque la gente tiene que apostar a sus gobiernos, no solamente en procesos electorales, sino como lo hace el presidente López Obrador, en una democracia permanente, participativa, electiva, deliberativa y además directa, porque debemos de recordar que el presidente ha cancelado proyectos cuando la gente le ha dicho, aquí no queremos una minera, pácatelas en Baja California Sur, no va a haber. Aquí no queremos una cervecería que se lleve el agua, pácatelas, se suspende porque es la gente la que está apoyando esto. Entonces, independientemente de la presión que puedan tener muchos candidatos por parte de empresas constructoras, de desarrolladores, de proyectistas, de grupos económicos que también tienen interés, y es parte de una realidad, pues, o sea, sí. No estamos hablando de un templo místico, sino de una cuestión de operar recursos públicos. No se endeuden de más, pongan los proyectos del lado de la gente, no prometan lo que no pueden cumplir y no inauguren cosas que no van a funcionar. Oye, y ya que estamos hablando de esto, Daniel Marmolejo, grábenos, don David, porque salió a colgarse de la tragedia para sacar raja política carroñeramente. ¿Quién más? Riquín Canallín, Ricardo Anaya, este personaje que dice que anda recorriendo 1000 municipios de México en plena pandemia, dice que la tragedia de la línea 12 se debe a la ineptitud. Si me permites, Daniel, vemos y escuchamos a Ricardo Canalla y claro, lo comentamos aquí en Sin Censura. Que no nos quieran engañar. La tragedia de la línea 12 del metro no se debió a un desastre natural o a un accidente que no se pudiera prever. A las cosas por su nombre. Se debió única y exclusivamente a la ineptitud de quienes no hicieron su trabajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas. En marzo del año pasado, chocaron 2 trenes en la estación Tacubaya. El 9 de enero se incendió el centro de control de la línea 6. El 23 de abril hubo un incendio en la línea 4. Ya había señales de alarma. Antes que nada, quiero reiterar mis condolencias a las familias que hoy viven un dolor que nadie debería experimentar. Nadie debería tener que pagar con la vida por la ineptitud de un gobierno cuya principal responsabilidad es protegernos. Y no se trata de hacer leña del árbol caído, sino de entender qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. Y la lección es muy clara. La lección es que la ineptitud mata. Y hay que decirlo, este ha sido el gobierno de la ineptitud que cuesta vidas humanas. Que no es la primera vez. Que no se nos olvide la ineptitud de decir que no pasaba nada con la pandemia. Hay que abrazarse, no pasa nada. Esa ineptitud ha costado alrededor de 500,000 de vidas y no tenía que ser así.
Por su ineptitud en el funcionamiento del sistema de salud, más de 1,600 niños con cáncer han muerto. Los padres cuentan más de 900 días sin medicamentos oncológicos para sus hijos. Esa también es ineptitud que mata. Ineptitud en el manejo de la seguridad. Abrazos, no balazos. Saludar a la mamá y liberar al hijo del Chapo. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Esa ineptitud también mata. Fíjate, en el peor año de la guerra contra el narco de Calderón, murieron 25,000 personas. Un año terrible. Pero en el primer año de López Obrador, con sus abrazos, murieron 35,000. En el segundo año otras 35,000. A ver, Ceci, creo que ya escuchamos lo suficiente. Daniel Marmolejo, sigue esto que se denomina como la necropolítica y asustar a la gente con muertes, hablar de muertes, sacar raja política de muertos. Y luego dice, fíjate, la irresponsabilidad, la falta de empatía que supuestamente tiene Ricardo Anaya. No es echarle, ¿cómo es? No es hacer fuego del árbol caído. Pues no, que estamos hablando de vidas humanas. No, que estamos hablando de las víctimas. Árbol caído, hacer leña del árbol caído. No, pues yo no sé cómo entender a este personaje que, por cierto, sus discursos suenan a lo mismo, a los buitres políticos, Daniel Marmolejo. Hay que acostumbrarnos, Vicente, a que la retórica de ellos no va a cambiar, porque la única oportunidad de construir una oposición a partir de la tragedia les da a ellos determinada certidumbre de continuidad. Es decir, ellos no han construido una oposición a partir de las ideas. Lo ha señalado muy bien. Son la necropolítica mexicana, que es parte de lo que se inaugura durante el periodo de Felipe Calderón, que es un periodo neoliberal y de política de la muerte. Era pues prácticamente este país sometido por el crimen organizado desde Palacio Nacional. Esta es una cuestión muy terrible en el mundo, inédita también, porque antes se daban persecuciones selectivas y con Calderón fue el sálvese quien pueda. Naturalmente, la manera en la que un personaje tan insignificante como Ricardo Anaya puede reconstruirse políticamente y volverse el Robocop de la justicia es a partir del dolor, de la tragedia, porque también te demuestra que son personas sin sentimientos. Vicente, yo abrazaría hoy mismo a todos los que han hecho posible el desarrollo y el proyecto de México en el medio de circunstancias de corrupción o de cuestiones que incluso tienen que ver con estirar la liga del presupuesto o hacer cosas extraordinarias en materia de ingeniería, como ha sucedido durante décadas con Pemex, que ha sido desindustrializada. Yo llamaría básicamente a desmontar a través de la razón y de la humildad cualquier posición negativa de cara a una tragedia, porque nadie abona a la tragedia al no ser que sea un psicópata, como Calderón, que ahí sí está muy definido. Aquí la cuestión, el resultado racional puede dar distintos tipos de respuestas a las necesidades de justicia que tiene este país y sobre todo en cuestiones dramáticas como las sucedidas. Obviamente necesitamos una coraza y no necesitamos tampoco hacer una defensa a lo que no tenga un sustento técnico, a lo que no sea indefendible y a lo que sea inmoral. Eso no estamos obligados jamás a hacerlo. Pero lo que no debemos de permitir como nación es que personajes sin ideas, sin escrúpulos, que viven de apretar la sangre de este pueblo a través de este tipo de discursos incendiarios, se detengan. En el fondo, Vicente, tenemos que entender cosas que suceden en el mundo y comparar.
Lo que estamos viendo en Colombia es un gobierno represor y fascista. Lo que vimos con el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno que le dio un golpe a la democracia y después nos consignó a la peor de las masacres, obviamente llegamos al nivel de las ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática y desde entonces hasta la fecha a las fosas clandestinas. Pero hubo una política de Estado orientada en ese sentido. Lo que estamos viendo aquí, querido Vicente, es algo que requiere un tratamiento técnico, un humanismo en su enfoque y una recuperación de la confianza de un gobierno. No es el fin de un país, ni es darle el país a los malditos desgraciados que estaban muy contentos durante el gobierno de Calderón y nunca dijeron nada cuando mataban estudiantes en el TEC de Monterrey, cuando colgaban a personas en los puentes, cuando los gobernantes se dedicaban a negociar con el crimen organizado. Es un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Sin embargo, nada de esto limita la ejecución, el ejercicio judicial de cualquier fenómeno que tenga una base de responsabilidad. Pero es un cambio conceptual y nosotros no nos podemos dejar pervertir por los enamorados de la muerte, los necropolíticos como Calderón, como obviamente este personaje chatarra, minúsculo conceptual, que es Ricardo Anaya, y contra los carroñeros mediáticos. Es diferente el concepto, es diferente la situación, y esto nos obliga como nación, primero, a saber que ellos no tienen otra carta que barajar, y nosotros a lograr establecer estrategias que nos ayuden a que los gobiernos sean más funcionales y más seguros. Lo que estamos buscando es la seguridad en los sistemas, pero no estamos luchando contra un gobierno represor, no hay que confundirnos. Y para cerrar, Daniel Marmolejo, hablando de otro Ricardo, y también podría ser de la misma calaña de Ricardo Anaya, Ricardo Salinas Pliego, estaba viendo que está regalando 50,000 pesos a una mamá y pone reglas, ¿no? De que tenga cuenta en Banco Azteca, que lo sigan en Twitter, que no puede participar nadie a nombre de su mamá, decir en qué lo va a invertir, y luego arremete contra Sabina Berman, a quien le dice: véngase a llorar a este tuit, porque hoy volví a decidir regalar mi dinero, el que yo gano, no es de ningún presupuesto público, y de pasada mande su código si gusta, como para que participara. Bueno, este fin de semana estaba leyendo, como lo hago continuamente, lo que publican colegas como Sabina Berman, personajes como Sabina Berman, y habla de la posibilidad de estar con su influencia y con su gente, Ricardo Salinas Pliego, construyendo una posible imagen que lo llevaría a buscar ser presidente de México, de ese tamaño. ¿Qué piensas de este personaje, Daniel, y de esta posibilidad de la que habla Sabina Berman, que a mí en lo particular me generó toda clase de malestares, agruras, hasta hipo, del coraje? Habla Sabina Berman de la construcción de la imagen de Ricardo Salinas Pliego, y si me permites, solamente 1 o 2 párrafos. El tristísimo accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, escribe Sabina Berman en el Universal, tiene encendidas las bocinas de la oposición a la 4T. En el tremendo accidente y en su veintena de víctimas inocentes, la oposición quiere encontrar las claves de lo que será la elección en el 2024 de un sucesor al presidente López Obrador. El accidente, pregona la oposición, significa la debacle de los 2 sucesores naturales al presidente, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En la aparatosa caída del tren han caído de antemano sus candidaturas destrozadas, dice Sabina Berman. Asombra la ingenuidad de esta versión, su estrechez de miras, su desatención a la máxima principal de la adivinación en asuntos de política. A decir, el futuro nunca consiste en el arreglo de las piezas obvias del rompecabezas del presente, siempre implica más piezas que vienen de los costados de la realidad. Mientras estamos absortos en la tragedia de la línea 12, en los costados de la realidad sigue construyéndose la candidatura de un empresario con reciente afición al espacio público. Ricardo Salinas Pliego, un hombre que un día sí y otro también, trabaja en perfilar una imagen disruptiva cifrada en 2 premisas: soy rico y soy
banal. Es decir, soy un ejemplo de cómo trascender las dificultades materiales de la vida a través del dinero y el desdén al peso del sufrimiento ajeno. ¿Cómo ves, Daniel, para cerrar tu reflexión? Querido Vicente, si tuviésemos que ponerle un adjetivo a Ricardo Salinas Pliego, yo le pondría el de narcisista diabólico. Él tiene un Dios que es el dinero y con eso él está acostumbrado a manipular. Desde el punto de vista conceptual, el Dios que él tiene es el valor que se autovaloriza. Sobre el valor que se autovaloriza, darle 50,000 pesos a alguien es ofender a ese al que se lo da. No es ayudarlo a transformar su vida, ni es ayudarlo a ser un ser humano feliz. El dinero se puede dar, se puede regalar, se puede compartir, se puede multiplicar, pero la fijación de Ricardo Salinas por el poder ya es una fijación de un narcisista de tendencia maligna. Es un personaje además diabólico. No es un personaje transparente. Mira quiénes eran sus cuates, ¿sí? Mira quiénes eran sus socios proyectistas. Luis Cárdenas Palomino, ¿sí? ¿Quién era el otro? Andrés Roemer, ¿sí? Yo he señalado de manera permanente que en esos lugares donde él opera, donde opera con enormes equipos de abogados, está dedicado a partirle la madre a todas las personas que pueda, a exprimirlos al máximo, desde a los abogados mismos hasta los que los abogados ayudan a destruir, a exprimir. Es un rentista diabólico. Que tenga aspiraciones, que las tenga. El grave problema de estos personajes es cuando son descubiertos en su alma destruida, tienen el alma destruida, Vicente, tienen una guerra civil interna en su lucha por el poder, por la trascendencia, y además en el fondo de la realidad, darle 50,000 pesos es una mentira a él mismo, porque en el fondo son indolentes. Ellos no quieren que tú les compres un producto. Ellos quieren que tú les hipoteques tu propia vida y toda tu cartera por el resto de tu vida. Ese es el mayor prodigio de los neoliberales, el que te tengan sometido, el que te tengan controlado. Por lo dicho anteriormente, que se multiplique 1,000,000 de veces lo que acabo de decir, 10 millones de veces, 30 millones de veces, 120 millones de veces. Esta gente no merece el control de este país jamás, porque perderíamos el rumbo absoluto en el enriquecimiento brutal de personas sin alma. Bien dicho, Daniel Marmolejo. Y para cerrar, hay que invitar a la gente para que se sume a tus seguidores en Twitter, en @HomoExNovo, y que se sigan suscribiendo a 4A República, tu canal de YouTube, donde precisamente están hablando, están expresándose los incorruptibles, y en donde también la gente puede ver los 3 primeros capítulos de Guerra Híbrida. 4 con número, 4A República. Ya mero llegamos a los 100,000 suscriptores, Dani. Ya mero llegamos humildemente, querido Vicente. Yo me siento feliz de humildemente avanzar de uno por uno, porque además las comunidades que nosotros tenemos, y tú lo vives, Vicente, el equipo de Sin Censura lo vive, el equipo de, Lord Molécula, todos los independientes que estamos tratando de construir un enfoque y una visión distinta, tenemos un vínculo muy directo con las comunidades que creamos. Yo creo que esa es la gran ventaja. Por eso cuando va Meme, cuando va Hans, cuando voy yo, cuando vamos los independientes a las mañaneras, pues lo único que tenemos es unos cuantos pesitos en la bolsa y un montón y un chingo de ánimo por hablar de nuestro país y por defender lo que es nuestro. Gracias por acompañarnos en 4A República y en HomoExNovo. Y eso sí, Vicente, no nos falta amor por el prójimo y ante el dolor y la tragedia, la solidaridad. Y mi cariño de siempre para ti y para todo el extraordinario equipo de Sin Censura, Vicente, y para todos los grandes partícipes de tu audiencia, que es una de las audiencias críticas.
más sensibles y comprometidas que hay en México y en Estados Unidos para México y en Europa para México y en Sudamérica para México, del mundo para México. Gracias por esta oportunidad, querido Vicente, y mueran los narcisistas diabólicos fuera de este país. No los queremos, no los necesitamos. Gracias, Daniel Marmolejo. Estamos al pendiente. Daniel Marmolejo, el incorruptible Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Y señoras y señores, en este circo de la política mexicana,